Añadiré este par a la lista de los más inútiles, pero mientras edito ese video, observaremos sus fortalezas, debilidades e incluso cómo reparar este desastre de evento en el que era obvia la victoria de la nueva nova sobre el ejército invasor. Critica a Gran Polilla e Invasor Reptiliano. Gran Polilla, análisis. Jefe de evento. Rareza. Súper raro, con habilidades de evasión y aturdimiento. Resistencia en batallas. Muy baja, 5 a 10 segundos de duración como máximo. Impacto de daño por ataque corto, largo o especial. Nulo, hasta las unidades raras de otros eventos tendrían mayor efectividad. Eficiencia en batallas. No cuenta ni para retener unidades. Habilidades. Evasión. El ataque de evitación es idéntico al ataque especial de Fedelm. Para quienes no saben quién es este personaje, es el chico con alas de mariposa cuyo especial lanzaba cantidades increíbles de veneno y acababa rápidamente con todas las unidades a distancia que lo recibieran. Sin dicha habilidad el ataque de evitación es inútil, por quizás no decirle una burla. Sin mencionar que la evasión no se aplica con ataques de fuego, en otras palabras, un ataque de tu slug tolemaico golden es suficiente para acabar con la Gran Polilla. Aturdimiento. Dicha habilidad es importante pero no crucial en una batalla donde las unidades más usadas son inmunes a esta habilidad e incluso generan más daño al ser afectados por esta. También se toman en cuenta el daño que genera cuando aplica el aturdimiento, el cual es demasiado bajo para ser un jefe. Estadísticas. Demasiado bajas para un jefe. Opinión. El jefe está mal configurado. Opinión 2. Hace días revisé algunas jugadas, hice algunas preguntas sobre su eficiencia e incluso me enfrenté a esta última en una batalla de equipo y en cierta forma me di cuenta que mi perspectiva no era del todo correcta, quizás la juzgué mal y si tenía algo de potencial después de todo. Claro, si tomamos en cuenta que para su buen uso debes mantenerlo lanzando especiales desde una gran distancia. De hecho, Star 5000 me dio su opinión sobre ello, pero, como no recuerdo bien lo que dijo y da flojera buscarlo, solo diré que me comentó sobre un jugador con un deck estratégico que incluía a la Gran Polilla, el cual jugó una batalla contra él y, según Star 5000, no paraba de aturdir a sus unidades desde atrás, no había forma de mover a las unidades porque en cada oportunidad eran aturdidas. Al final su historia y mi derrota en batalla acabaron convenciéndome que, en este caso, la unidad podía servir con una estrategia muy bien planeada, centrándose en proteger a la polilla. Reparación. Al tener poca vida existe el riesgo de ser eliminado en los primeros segundos de aparecer, por lo que su ataque de corto alcance, que es un rayo, debería cambiar a largo alcance para atacar desde atrás. La distancia de su ataque podría variar entre 800 y 1000. De esta forma se mantendrá aturdiendo con un daño entre 10 o 15.000. En cuanto a su evasión, aparte del efecto de veneno, necesita ser aplicada con todos los tipos de ataques, ya sea fuego, bomba o cañón, también debería ser aumentada de 34.5 a 69% de probabilidad para asegurar la evasión y con una inmunidad parcial para evitar daños al realizar el ataque de evitación. El ataque especial necesita un daño mayor de 10.000 y también inmunidad parcial para darle un buen uso y evitar su destrucción mientras dicho ataque es realizado. De esta forma sí podría causar un daño considerable a la base enemiga. Por último debe ser global para causar mayor impacto y un aturdimiento completo. Le añadiría más habilidades como curación o inmunidad al aturdimiento, pero eso no es propio de este personaje o de sus recolores, por lo que con esto terminamos la crítica al jefe. Ahora continuaremos con el que fue su jefe raro. Invasor reptiliano, análisis. Jefe raro. Rareza. Raro, resistencia en batallas. Muy baja, 5 a 10 segundos de duración como máximo, impacto de daño por ataque corto, largo o especial. Bajo, incluso con asistencias de daño fue bajo. Eficiencia en batallas. Tan débil que después de lanzar su especial explotara. Habilidades. Evasión. Al evadir hace un ataque de evitación, el cual tiene una cantidad de daño tan baja como el resto de sus habilidades. Aislamiento. Importante para evitar la activación de ataques especiales enemigos. Estadísticas. Tan bajo que no puede adaptarse al meta actual del juego. Opinión. No recomendable ni para los usuarios de deck marciano. Reparación. Como muchos han notado, el invasor no destaca por su resistencia, por lo que le añadiremos la inmunidad parcial que necesita al momento de atacar. Para ser más claro, hablamos de la invulnerabilidad que obtienen varias unidades de evasión, como por ejemplo el dron de pared y el pirata fantasma. Ahora le añadimos una cantidad de daño decente mayor a los 10.000 para que se pueda notar el impacto de su aparición.
Luego cambiaremos la forma en la que ataca, haciendo que sus proyectiles caigan sobre el enemigo al igual que los proyectiles de una de las sacerdotisas de Cleopatra, y por último que el aislamiento dure un total de 4 segundos en vez de 2. Bien, ahora que hemos terminado la crítica, déjenme decirles que ha sido en base a la mayor cantidad de asistencias posible, incluso con el mayor aumento de ataque y vida no lograron destacar, por lo que son insalvables. No queda más que olvidarlos, aunque quizás algunos ya gastaron muchos sortis en estos personajes. Esto es todo por ahora, nos vemos. Última opinión. Insalvables solos, pero decentes con una buena estrategia. Ya.